El expresidente Uribe recibió una carta de Juan Manuel Santos la semana pasada, donde Juan Manuel Santos textualmente le decía: con la mano en el corazón, lo invito a que nos sentemos a conversar sobre el proceso de negociación que está en camino para ser finalmente concluido en los próximos días o meses. El expresidente Uribe, sin decir no, contestó algo así como: ¿y para qué me están invitando si ya todo está acordado? Y yo, como para adornar la mesa, no estoy dispuesto a hacerlo. Mejor dicho, en mi opinión, y esta es mi opinión, contestó parafraseando a Claudia López cuando se le bajó de la silla a NTN en días recientes, que dijo palabras más, palabras menos: ¿y para qué me invitan aquí? ¿Para aparentar que estamos en un espacio de noticiero democrático y pluralista, o simplemente para convalidar su posición? Yo prefiero retirarme, dijo Claudia López. Y más o menos en otro contexto es lo que le contestó Álvaro Uribe la semana pasada a la carta de Juan Manuel Santos. Pero ayer Álvaro Uribe contestó, o mejor, lanzó otro mensaje. ¿Sería posible sentarnos a conversar si el gobierno y las FARC aceptaran revisar algunos de los acuerdos que ya están planteados? Y particularmente ha insistido en dos temas: el tema de la impunidad, que está ligado a toda la concepción de justicia transicional que en el marco del acuerdo se ha venido trabajando, y el tema de la elegibilidad política, es decir, la presencia de los dirigentes de las FARC en el Congreso de la República, en asambleas departamentales, en consejos municipales, en alcaldías, gobernaciones y, por qué no, en ministerios a futuro. Ese tipo de temas son los que están ligados al otro debate, el debate que hoy tiene el país casi que ya lanzándose en encuestas. ¿Quiénes van a votar el sí al plebiscito y quiénes no al plebiscito? Pero antes yo tengo que pedirle a Luis Gabriel y a María Claudia, ambos son abogados, que de una manera muy didáctica le expliquemos a nuestro público cuál es la diferencia entre un plebiscito y un referéndum, y que quede claro si un plebiscito es vinculante o no, porque hay voces que dicen que sí es vinculante el resultado, y hay voces que dicen que no, porque la paz es una obligación de liderazgo constitucional por parte del presidente de la República, que no requiere refrendación alguna, que esto ha sido una decisión personalísima de Juan Manuel Santos, ponerle al país de frente a que diga sí o no el acuerdo. Luis Gabriel. Claro, y excelente empezar con este tema para hacer una serie de aclaraciones. ¿Cuál es la diferencia entre un plebiscito y el referendo constitucional? Que el referendo constitucional es uno de los mecanismos y una de las formas de participación que permite la reforma de la Constitución política. El referéndum permite reformar la Constitución política, entonces tiene un carácter netamente normativo, ¿verdad? En cambio, el plebiscito es una consulta netamente política. Entonces, en ese sentido, al estar nosotros ante una posibilidad de un plebiscito, que también es un mecanismo de participación, se le estaría preguntando a la ciudadanía colombiana acerca de una posibilidad política de hacer o no hacer. Precisamente por eso es que en cuanto al plebiscito se responde una sola pregunta y se dice sí o no. En cambio, en el referendo se estaría preguntando una cosa muy puntual para reformar o para derogar cierta normatividad de la Constitución. En ese sentido, cuando hablamos nosotros del tema de vinculante, cuando la Corte Constitucional se
se pronunció acerca de la constitucionalidad del plebiscito, ahí había algo bien interesante, y es que en la ley estatutaria que presentó el presidente de la República se establecía que el carácter vinculante era para el presidente, pero también para el Congreso y para las demás instituciones. La Corte Constitucional terminó diciendo que así no funcionaba, porque no se podía condicionar al resto de la institucionalidad colombiana. El carácter vinculante es netamente para el presidente. Es decir, en conclusión, el plebiscito lo que le está diciendo a la ciudadanía es, mire, estamos ante esta decisión política de hacer o no hacer. Y el pueblo se va a manifestar y eso es vinculante para el presidente de la República, no más. Con eso nosotros no estamos aprobando el acuerdo final con las FARC. Con el plebiscito, si nosotros le decimos sí, nosotros no estamos aprobando que se modifique la Constitución, nosotros no estamos insertando una nueva normatividad constitucional, sino que le estaríamos diciendo al presidente, mire, implemente el acuerdo final. Y ese acuerdo final, si bien trae unas condiciones necesarias para reformar la Constitución, porque dentro de los acuerdos está establecido, eso tiene que seguir unos mecanismos propios, jurídicos, que se tienen que implementar. Pero el plebiscito de por sí no está reformando nada normativamente. Ese fue el pronunciamiento claro de la Corte Constitucional. María Claudia, hemos escuchado algunas voces del Centro Democrático, entre ellos a la senadora Susana Correa, que ayer ante esta pregunta contestaba que ustedes en el Centro Democrático tienen una convención nacional, no sé si este fin de semana, sí, este fin de semana, y en esta convención ustedes van a asumir una posición de grupo colegiada en la cual van a salir con una única posición a decir si van por el no, a hacer campaña por el no al plebiscito o abstención al plebiscito. Pero en todo caso a ella se le preguntaba, y esa pregunta se la hago a usted, se supone que si ustedes van a hacer campaña la van a hacer por el no o por la abstención, pero si gana el sí, ¿qué va a pasar con ustedes? Todos los que estamos apoyando el sí, yo me incluyo entre los que voy a votar por el sí en el plebiscito, pues lo que queremos es que esto siga adelante, pero los que están diciendo que no, si gana el sí, ¿qué pasa con la posición de ustedes? Bueno, pues yo no puedo todavía hablar de nuestra posición porque usted sabe que pues somos un cuerpo colegiado, un partido, toca esperar a que sea la convención, dependiendo de eso, pues se va a tomar la idea de no o de abstenernos. Por este hecho, pues obviamente seguiremos siendo oposición. No puedo decirle yo porque pues no estoy aquí en voz del partido directamente, sino como una persona pues que viene a charlar hoy acerca del plebiscito. Eso es algo que no puedo ponerles en claro en esta mesa. Bueno, pero a ver, María Claudia Parra, ¿cuál es su posición, la suya? La mía, pues si gana el sí, pues obviamente seguiré los lineamientos de mi partido y pues la verdad pues no estoy de acuerdo con esto porque pues al contrario de lo que estaba expresando ahorita Luis Gabriel, pues yo pienso que hay unos vacíos muy graves dentro del hecho que está haciendo la Corte Constitucional, porque al dejar esta acción que sea vinculante, estaba mirando también en la Constitución y pues sí hay unos cambios que puede hacer precisamente el plebiscito porque lo está haciendo el 5% o más de la población del censo electoral. Aparte de eso, ustedes muy bien saben, o Luis Gabriel y ustedes saben, que se quieren hacer unos acuerdos especiales que son a niveles de derechos humanos, o sea que esto va a entrar dentro del bloque constitucional directamente, esa implementación entraría así, por eso es sumamente peligroso y precisamente lo de la justicia transicional y la elegibilidad política son dos cosas que van directamente dentro de esos acuerdos que se dice que nada está pactado hasta que todo esté pactado, pero pues la verdad, así como dijo el presidente, todo está pactado y no nos conocemos absolutamente nada. Otra de las cosas peligrosísimas de eso es la pregunta que vayan a hacer dentro de ese plebiscito, ¿sí? ¿Cómo vamos a responderla? ¿Qué va a hacer? Y aparte de ello, van a dar los acuerdos a conocer y vamos a tener un mes para conocer prácticamente 500 páginas o no sabemos cuántas páginas vaya a tener ese acuerdo, cómo se va a hacer esa didáctica hacia la comunidad para que lo conozcan. Son cosas muy difíciles para uno poder realmente aquí hablar de un sí o un no o una abstención. Para mí esto es realmente un juego político muy difícil.
muy difícil y obviamente pues mi posición es también en cuanto a que sí queremos obviamente la paz, pero hay que tener sumamente claro que no se puede pasar por encima de la justicia, no puede haber impunidad y obviamente lo de la elegibilidad política pues también tiene que ser revisado porque primero, para mi concepto personal como María Claudia Parra, debe de haber un pago hacia la justicia por los crímenes de lesa humanidad, no puede dejarse así al garete pues en nuestra historia. María Claudia, solo para precisión de nuestros televidentes y a internautas, y me corrigen ustedes dos que son abogados, en la consulta que hizo el expresidente Uribe, se determinó que el universo electoral que se requería del censo era el 25% del censo electoral, pero se aprobaban las respuestas favorables a la consulta con la mayoría simple, o sea, la mitad más uno, como quien dice, con el 12.5%. En efecto, podían quedar aprobadas normas que esas, entiendo yo, Luis Gabriel y María Claudia, eran reformatorias de la Constitución política. 12.5. En cambio, en este caso, lo que se ha establecido es que solo pasará el plebiscito si el 13% del censo electoral dice sí, como quien dice que se ganó medio punto por encima de lo que ya el expresidente Uribe había hecho en su ejercicio presidencial. ¿Estoy diciendo lo correcto o estoy equivocado, Luis Gabriel? No, es verdad, pero hay que aclarar que la naturaleza de la consulta era diferente. El referendo tiene unas normas establecidas directamente por la Constitución, el tema del umbral, por ejemplo. Eso está definido directamente y, como le decía al principio, el referendo tiene un carácter reformatorio o derogatorio, es normativo. En cambio, el plebiscito es una consulta popular que se le hace a la ciudadanía y en la misma Constitución no hay establecido un porcentaje para la votación. ¿Qué fue el argumento que tuvo la Corte Constitucional? Que hay un vacío en cuanto al plebiscito desde la Constitución. El tema del umbral no está establecido. Entonces, por ejemplo, he escuchado a varios integrantes del Centro Democrático que dicen que no, que el umbral tenía que ser del 50% porque así se hizo en un plebiscito en años anteriores. Sin embargo, la Corte lo que dijo fue, en un país en el que históricamente en las últimas elecciones no ha habido un censo electoral del 50%, a nivel nacional sería imposible decir hoy que lo vamos a hacer de esa manera por un tema de razonabilidad. Entonces a la Corte le pareció que ese era un tema razonable, el 13%, y estableció que Colombia tenía que salir a votar y si pasa ese umbral y los votos del sí son superiores al no, independientemente si gana por 1 o por 2, el sí es el que va a ser vinculante para el presidente de la República. Perfecto. Oscar Marino, ya desde la óptica periodística, usted que está en la calle, que está pulsando la opinión, ¿qué está percibiendo en la gente? ¿Cuáles son como los temores, las confusiones, las angustias o las certezas, si es que las hay, de parte de la gente? Más que temor es la poca información que hay alrededor de información pues especializada alrededor de este plebiscito que está aprobado, entendido como una forma de consultar al pueblo, ¿no? Es una forma de participación que tiene el ciudadano de la calle para opinar sobre un caso en concreto. Lo que la Corte le acaba de decir al gobierno es que tiene la oportunidad de presentarle al ciudadano de a pie todo el acuerdo final a que este gobierno ha llegado con las FARC para ver si le dice sí o no. Entonces lo que va a hacer es reglamentar, va a mostrarle los 5 puntos claves que se dialogaron durante más de 3 años para mostrarle al ciudadano a pie sí o no está de acuerdo. Sobre esto lo que uno ve mucho es demasiada desinformación, ¿no? Y sobre todo olvidar antecedentes. Esta forma de consultar un acuerdo, que es un acuerdo, no cualquier acuerdo, para llegar al fin de un conflicto que ha desangrado a este país, no es cualquier acuerdo. Hay otros acuerdos que se han hecho en este país, por ejemplo el que hizo el expresidente con los paramilitares, ¿no? Y allí ese acuerdo no se le consultó al ciudadano de a pie. Ese acuerdo con los paramilitares de Santa Fe, realito, simplemente lo aprobó un Congreso de mayoría, después lo diría la Corte Constitucional, la Suprema Corte, que el 46% de ese Congreso tenía vínculos con los paramilitares.
Ese Congreso fue el que aprobó esa terminación del conflicto con los paramilitares. En ese momento no hubo ningún tipo de consulta popular para decirle a la gente, vea, esto fue lo que dialogamos en Santa Fe de Realito, esto acordamos durante este tiempo, ¿qué dice usted, ciudadano? ¿Sí o no está de acuerdo? Eso no existió. Digo esto porque uno ve mucha opinión en la calle, allí nomás en el Parque de las Banderas, hay alguien con un cartel grandote diciendo cojamos firma por el no, pero todavía no sabemos, o sea, si la Corte apenas acabó de decir, se les va a preguntar si o no están de acuerdo con lo que el gobierno y las FARC van a acordar allá. Puntos que están públicamente en páginas web hace rato. Ahora, todavía no se ha llegado al acuerdo final, apenas se le va a consultar al pueblo, ¿no? Entonces, sí, alrededor de eso hay mucha desinformación. Como periodista uno no puede, debe recibir todo esto con mucha prudencia, hay que estar revisando esos acuerdos, hay que estarlos leyendo, pero también hay que estar viendo el contexto histórico de nuestro país, también tener en cuenta quién y por qué está haciendo este tipo de oposición y tener mucho cuidado con esto lo de la impunidad. Está bien, se va a calar un conflicto de casi 60 años, nosotros tenemos antecedentes como país, debe recordar lo que pasó con la violencia liberal conservadora, ahí nunca se llegó a nada, nunca, simplemente los dos grupos políticos mayoritarios, el liberal y el conservador, decidieron hacer una cosa que se llamó el Frente Nacional, que lo acordaron en España, ni siquiera en el país, y decidieron dividirse el país. Jamás se reconoció otra fuerza política, jamás se llegó a nada de justicia, a nada de nada, y mire lo que quedó. No solamente las FARC, cantidad de grupos, cantidad de gente que se oponía, e inclusive la izquierda ni siquiera fue concebida como algo parte de este país. Ahora, lo que pienso yo, que es un trabajo serio, porque no fueron unos días, fueron más de 3 años, hay que pensar en esto. Esa justicia transicional tiene la oportunidad, yo ya he tenido ocasión de verla, de buscar quienes han cometido delitos de lesa humanidad y visibilizarlos, espiar todo lo que pasó eso está contemplado en el proceso, en esto de la justicia transicional, eso nunca se ha visto en Colombia. Ahora, las penas que van allí no es solamente porque no solamente la subversión estaba haciendo oposición ilegal y con las armas, el Estado, de hecho el 85%, lo decía el SERAG en un informe que presentó hace poco, eran víctimas civiles ocasionadas por el Estado, teniendo en cuenta que la FARC era un grupo ilegal, un grupo que estaba en el bandidaje, por decirlo de una forma, pero el Estado también en muchas ocasiones superó a los bandidos con lujos de detalles, no solamente porque lo diga la Corte Constitucional cuando juzgó a los paramilitares, y cantidades de oficiales de nuestro Estado estaban vinculados con cantidades de masacres justamente durante los últimos 14, 15 años, que fue donde se crecieron, ¿no? Desde 2000 hasta ahorita, hasta el 2011, afortunadamente eso ya bajó. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para ver el contexto político de nuestro país y lo que estamos haciendo, lo que va a hacer, que para mí es histórico si se logra, ¿no? Pero les repito, hay que estar leyendo los acuerdos, hay que estar pendientes, qué resquicio, qué cosas se le puede cuestionar, se puede hablar, porque de eso se trata, ¿no? De que muchos opinemos. María Claudia, a veces da la impresión de que la posición del Centro Democrático, de alguna forma influida, obviamente, por las tesis del expresidente Uribe, es una posición donde exige del otro la rendición para poder que haya un acuerdo. Y esto es poco menos que imposible, porque en un escenario de negociación uno negocia con el que no está rendido, con el que uno no ha vencido. Entonces, pero las posiciones de ustedes todo el tiempo giran en torno a que el otro tiene que aceptar casi que la imposición de las condiciones que la parte negociadora que se considera más fuerte, en este caso el Estado o el gobierno en representación del Estado, les quiere imponer. Y eso no parece lógico en este momento. Bueno, pero es que primero quiero hacer una aclaración. Las firmas que se están recogiendo no son por el no, ¿sí? Las firmas que se están recogiendo son en algo que nosotros llamamos la resistencia civil, porque estamos en resistencia civil. Todas esas firmas se están haciendo precisamente porque no estamos de acuerdo en la forma como se han llevado precisamente estos acuerdos. ¿Por qué? Porque primero que todo están equiparando a las FARC con el Estado. Aquí pues acaban de hacer un recuento histórico de lo que ha sido y lo que fue
el proceso con los paramilitares y que no se le hizo una consulta al pueblo, pero es que allí no se les estaba entregando las zonas que se les están entregando a las FARC. No se está viendo todo esto. Las FARC no son unos angelitos, no son un grupo que haya sido los beligerantes. Por favor, eso todavía ni siquiera está absolutamente claro. No hay ni siquiera una evaluación real de cómo van a vivir estas personas allí, cómo va a ser, qué son las zonas veredales. No está realmente definido. Está escrito, pero está escrito, pero no está realmente definido en la realidad. Están escritas muchas cosas. No, está escrito y está firmado por el Estado y por la subversión. Obviamente, pero es que no llamemos subversión porque, pues digamos, subversión, las FARC, ahorita estamos viendo una cuestión romántica como si estuviéramos en los años 60 y se están poniendo como unos angelitos que no han dejado de traficar, no han dejado de matar y siguen en esto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me estabas haciendo tú una pregunta. Nuestra posición es ¿por qué? Porque se le está mintiendo al país, ¿sí? No sé qué es lo que pasa o qué es lo que se quiere mostrar, pero pues las FARC no han dejado. Hay muchos grupos de las FARC, estamos viendo que el Frente Primero de las FARC y muchos otros frentes no se van a desmovilizar, las milicias urbanas no se van a desmovilizar. Entonces estamos viendo es un acuerdo entre élites que están en La Habana y a quienes se les va a dar elegibilidad política, se les va a dar la posibilidad de la justicia transicional en la cual van a venir personas extranjeras y se va a formar entre el Estado y las FARC que van a escoger quienes vengan a juzgarnos a todos nosotros, la sociedad civil. Con los paramilitares se pusieron en la mesa ¿Quién ha dicho unas que van personas. A venir personas extranjeras Por a favor, juzgar? ¿quiénes son los que van a juzgar? Eso ya está allí. ¿En dónde? Dentro de los mismos acuerdos. Eso no es cierto. Entonces, ¿cómo van a jugar? Van a salirse dentro de todo el sistema de justicia. Perdón, María Claudia. Una de las cosas que más daño le hace a la opinión pública del país es la desinformación y la mala información. Yo lo digo pues con mucho respeto y consideración por usted, pero nadie puede demostrar con un solo documento ni una sola decisión que aquí se vaya a generar un tribunal especial de justicia conformado por extranjeros. No, es que ya se le preguntó a los representantes de las FARC y a los representantes de la mesa negociadora por el gobierno y ambas partes dijeron que eso no es cierto. Van a ser personas nacionales. Está escrito. Que está escrito además. Entonces, pero mire, ayer yo tuve aquí a la directora de la Agencia Colombiana de Reintegración, seccional Valle del Cauca. Todo el tiempo el Centro Democrático ha dicho que el gobierno le va a pagar a los reinsertados 1.800.000 pesos mensuales. Eso no es cierto. Eso no es cierto y no está escrito en ninguna parte. Un reinsertado le vale al país hoy, con cifras demostrables y confirmables, 5.800.000 pesos año. Y ayer ella nos mostraba que un preso en una cárcel, sin contar el costo del aparato judicial y el costo colateral de ustedes, los abogados, acusadores y defensores, y el costo de la fiscalía, un preso le cuesta 18 millones de pesos al año al Estado, es decir, 3 veces más de lo que el Estado va a invertir en un reinsertado. Ese tipo de cosas son las que nosotros creemos que hay que ser muy cuidadosos, porque, claro, si ustedes dan verdades a medias, hay que aplicar el refrán, una verdad a medias es peor que una mentira, y la gente comienza a reaccionar con base en el miedo. No, pero Mira, María Claudia, hay dos cosas que usted afirma allí. La una, que las milicias urbanas no se van a movilizar, eso lo dijo el procurador la semana pasada, y le contestaron los ilegales de la FARC, porque todavía no se ha firmado nada, todavía son ilegales. Ellos le contestaron, de la constitución de estas cosas de las milicias urbanas, son un organismo armado perteneciente a las FARC, que en ningún momento se ha dicho que sea las milicias urbanas una cosa por allá aparte. Las milicias urbanas son parte de las FARC y es un organismo aparte, armado, porque el procurador decía que era una cosa de las ciudades, que no eran armados. Sí, es parte de las FARC, y el único frente que ha dicho que no se iba a pegar es el Frente Primero, que en este momento tenía 100 y pico de militantes
Es el único, porque ¿qué otro frente no? Y ya la FARC ahí mismo al otro día repostó que ellos iban a hablar con ellos, porque creo que eso le corresponde a la FARC arreglar eso, porque todavía no se llegó al final del acuerdo. Pero lo de las milicias urbanas no es una institución aparte. Las milicias urbanas son una cosa armada que pertenece a la FARC y que está incluido dentro de los diálogos que se está haciendo con el gobierno. Yo en ningún momento he dicho que no pertenezcan o que sean aparte, precisamente no, he dicho que pegarse a los acuerdos de la FARC. Eso es lo que se ha dicho. Al otro respecto, pues acá vuelvo e insisto, yo estoy sentada en esta mesa, pero aclaré desde el primer momento que yo no soy la voz del Centro Democrático y están insistiendo en ustedes. Soy una persona que milita en el Centro Democrático, pero mi voz es absolutamente personal en este momento. No, ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay algo... Claudia, pero es que uno no puede ser líder de un movimiento político, directora de un movimiento político en una ciudad del departamento y decir que habla a título personal. Usted es líder del Centro Democrático. Sí, señor, pero y me parece bien que hable como Centro Democrático. Sí, pero es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros no estamos desinformando y estas son cosas que también quiero aclarar. Precisamente, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Se ha manipulado toda la cuestión de esta negociación con el cuento de la paz y la guerra. Nosotros somos enemigos de la guerra, nos han llamado fascistas, en fin, todo lo que ustedes saben. Aquí cada vez que se habla en contra de este proceso en particular, y nosotros no estamos en contra de todo lo que se está haciendo, estamos en contra de varios puntos en los cuales, como usted dice, no es que queramos la rendición, es que yo como estudiante, como amante del derecho, no puedo creer que estas personas vayan a pasar sin pagar un día de cárcel y vayan a llegar al Senado. Todos nosotros estamos aquí para poder tener elegibilidad política, tenemos que pasar por una cuestión de voto popular. Estas personas van a tener curules directas o van a decir también que esto no es cierto. A mí me parece que es loable la posición del Centro Democrático, porque este país ante todo se jacta de ser un país democrático, ¿cierto? A mí que me parece grave el tema de la desinformación, porque hay desinformación. O sea, cuando uno habla del Centro Democrático, analiza a sus líderes políticos y en muchas ocasiones ellos han salido a dar pasos en falso, ¿cierto? Cuando se les dice, por ejemplo, fascistas, es porque han tenido ciertas actuaciones que realmente han sido inspiradas en el tema fascista. Por ejemplo, la resistencia civil en contra de la paz es un tema muy sui generis en el mundo. No, es que es loable, no te estoy diciendo que no. A mí lo que me parece preocupante no es la oposición ni las voces críticas en contra del proceso de paz, porque me parece que eso es justo. Por ejemplo, el tema de la información respecto al plebiscito, que es muy corta, que no se le va a dar el suficiente tiempo a la gente para que lo estudie, en fin, por todo lo que eso se puede dar. Pero el tema de la elegibilidad política es un tema muy contradictorio con el tema del Centro Democrático, porque nosotros aquí no podemos medir con diferente rasero, para unos sí, para otros no. Por ejemplo, con las FARC es muy difícil decir, por ejemplo, yo te escucho y dices, no, es que todos no se van a desmovilizar. No, pues que nosotros no le podemos pedir tampoco a un proceso de paz que sea perfecto y que todos encajen ahí. Con los paramilitares sucedió una cosa muy grave y ustedes lo reconocen, que es el tema de los que sí se desmovilizaron, que entraron a un proceso de justicia y paz, que también era un proceso de justicia transicional, que ahora ustedes lo definen como un tema gravísimo con las FARC, pero no era tan grave en Justicia y Paz, que también fue un proceso de justicia transicional y que tuvo una cantidad de defectos que este proceso los está corrigiendo. Y terminar diciendo, no, es complicado, que acá no se van a desmovilizar todos. Nosotros tenemos unas BACRIM, que son los reductos de los paramilitares. Nosotros tuvimos un congreso que también era la elegibilidad política de los paramilitares, que, como le decía el director al principio, el 45% de ese congreso, que además era favorable a Uribe, terminaron en la cárcel. O sea, entonces yo hago la pregunta y soy muy puntual en eso. Con los paramilitares sí, con las FARC no. Justicia transicional para los unos, para estos no. Acá estamos nosotros hablando de un tribunal que va a ser también distinto, Gabriel. Sí, total. Obviamente el proceso actual ha corregido los errores que tuvo ese proceso de justicia y paz. La ley 975 no tenía, por ejemplo, el tema. La ley 975 tuvo una falacia y fue la siguiente. Dijo, sí, en pro de la justicia y de la no impunidad,
vamos a juzgar a todos y cada uno de los militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué pasó? Se destruyó la institucionalidad de la justicia porque no se dio abasto todo el tema de la institucionalidad de la justicia. Se terminó haciendo unas reformas apenas en el 2012 para decir, no señores, esto fracasó, la tesis maximalista en la que tenemos que meter a la cárcel a todos y en la que tenemos que hacer esto y esto con todos y cada uno, fracasó porque nosotros no tenemos ni una justicia ni una institucionalidad que me permita a mí juzgar a todos y cada uno. Entonces, con los paramilitares vamos a hacer una tesis maximalista y vamos a juzgar a los principales cabecillas que ya no estaban en el país, que se fueron para Estados Unidos, a los 8 años salieron libres, o sea, hay una serie de inconsistencias impresionantes. Entonces que aquí, miren, aquí se volvió, acá no se trata de que los paramilitares sean buenos, las FARC sean malos, o sea, sí, no, aquí se trata pero de sí una se trata violencia, de corregir errores. y se trata de algo fundamental en este caso, y es que no se pueden comparar en ningún momento los dos procesos. Si acá estabas hablando de la justicia transicional, aquí no estamos diciendo que no se acepte, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tú dices que a los paramilitares y que se acabó el Estado, la institucionalidad del Estado porque no había justicia. Y aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una justicia, aparte de la justicia que tenemos para justiciar a comerciantes, a presidentes, a todo el cuento. Hombre, miren, aquí no podemos seguir en este cuento. Porque aquí, miren, siempre hay voces y cada vez que hablamos nosotros de este tipo de situación, dicen que estamos desinformando. Y hay que ver solamente el último acuerdo que se hace allá, que ellos entre el Estado y las FARC van a actuar contra todo aquel que se esté en contra de la implementación de estos acuerdos. Entonces no pueden decir que eso no es así. Explique eso que está diciendo. Que el Estado y las FARC van a actuar en contra de quienes nos estamos... ¿Eso dónde está escrito? No, en el último acuerdo que hicieron ahorita en La Habana. Pero a ver... no lo tengo acá. Fue el cese bilateral al fuego. El cese bilateral al fuego. O sea, no te entiendo la participación. No, es que hay un punto en el acuerdo en el que dice, no dice necesariamente eso, ¿no? Lo que dice el acuerdo es que tanto el Estado va a combatir precisamente por el tema de la seguridad de toda esta gente que se va a desmovilizar y va a combatir a todo el tema de los paramilitares y de los reductos paramilitares, y que en medio de eso las FARC también van a participar en eso, pero no va a ser el grupo armado. A nosotros nos han graduado de paramilitares así francamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál paz se va a llevar a cabo entonces? ¿Sí? Esa es la cuestión. Nos estamos sentando en una mesa y fíjese nomás lo que sucede. Nosotros decimos algo que es lo que hay allí. Ustedes dicen que estamos desinformando, que no son así las cosas, que las FARC pues parece que tienen el derecho de venir a juzgarnos a todos los colombianos, y ahora resulta que estos señores son voz y adalides de la moral. No, yo pienso que hasta allá no se puede ir. Mire, sobre la justicia transicional, yo me apego a lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos, que tanto quería Uribe, y que dice una cosa muy interesante sobre esa justicia transicional. Es una forma de que todas las partes se entren a ver con la justicia. Entonces los que confiesen, los que se apeguen a esa justicia transicional van a entrar a esas penas entre 5 y 9 años. Eso está escrito y eso es lo que va a hacer la justicia transicional. El secretario, señor Kerry, él decía que a este estadounidense le parecía muy buena ese tipo de justicia. ¿Por qué? Porque ahí las dos partes, porque es que no fue solamente estos delincuentes de la FARC los que estuvieron en eso. Desafortunadamente no cerrar ese ciclo sería peor y dejar un poco de semillas. Hablándote de algo que hablabas ahora sobre la justicia transicional. Esta justicia transicional es para todas las dos partes, porque no fueron uno solo, que estén involucrados, que se apeguen a ella, que confiesen, tampoco es que los van a obligar a confesar, entrarán a pagar unas penas entre 5 y 9 años. Eso está claro, que creo que es proporcional a las penas que pagaron los paramilitares, ¿no? Sobre la otra, es igual. Es igual, pero hay que apegarse, y ya no habla de una sola de las partes, habla de todo porque sí hubo mucha gente involucrada, no solamente la FARC cometieron delitos de lesa humanidad, hubo industriales, o sea, hubo también políticos, inclusive de nuestras Fuerzas Armadas. No quiere decir que sean malos, ni tampoco satanizar al Centro Democrático, que se debe tener muy claro,
No, creo que ya sé de qué me estás hablando. Cuando ellos hablan de los paramilitares lo asociaban más a lo que ocurrió con la UP. Yo creo que para todos es claro que una cosa es el Centro Democrático y sus civiles y otra cosa muy diferente es el paramilitarismo, que se le asocia al señor Álvarez, presidente, todas estas cosas, eso es una cosa de hablar. Pero está muy claro que el Centro Democrático son civiles, no están involucrados ahí, se está hablando de organismos militares, que es muy posible porque hay antecedentes de borrar del mapa estamentos paramilitares asociados al narcotráfico. Borraron más de 3.600 y pico militantes de la UP cuando se llegó a un acuerdo, cuando ellos entraron a la civilidad, los asesinaron. Entonces, o sea, yo lo veo más como una prevención que una amenaza a los miembros del Centro Democrático, que como yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, hombre, son parte de la democracia y muy necesaria en la democracia, por supuesto. Bueno, esta negociación nos tiene absolutamente divididos al país. Yo creo que aquí hay otro punto también que a mí personalmente me tiene muy en contravía de esto, y es exactamente con los dineros de las FARC. Todo este tipo de cosas, y lo que hablamos de la implementación misma de los acuerdos, ¿quiénes lo vamos a hacer? Nosotros los colombianos. ¿Dónde está el apoyo de esta otra parte que también está dentro de esta misma Constitución, que cuando una persona tiene esto y tiene víctimas, tiene que pagar por esto, y ellos no van a pagar en ningún momento las víctimas? ¿Dónde están los dineros de ellos que van a permitirnos implementar todo este tipo de acuerdos? Estas zonas donde ellos van a estar, ¿cómo se van a formar? ¿Cómo va a ser la logística para que ellos coman, duerman, tengan salud, tengan todo este tipo de circunstancias? Son zonas veredales. ¿Cómo se va a hacer? Todo va a salir de nuestros bolsillos, sabiendo que este grupo es uno de los más ricos del mundo y ahora resulta que no tienen dinero. Son ese tipo de cosas las que tenemos nosotros que pensar en el tiempo que tengamos, en un mes, 2, 3 meses, qué es lo que vamos a decir al futuro de nuestro país. Todos queremos la paz, por Dios, aquí ¿quién no quiere la paz? Yo he vivido en el Tolima, tuve la oportunidad por experiencia propia de ver muchas cosas. Yo soy de la Cruz Roja, he sido voluntaria durante muchos años y vi muchas cosas y conozco el conflicto también. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Tenemos un país dividido precisamente, y nosotros no estamos ni defendiendo las paramilitares, no somos paramilitares, no odiamos a las FARC, no tenemos todo este tipo de cosas. Queremos el perdón, pero no un perdón a medias, no un perdón que solamente sea de papel, sino que las cosas sean así. Otra cosa que me ofende profundamente a mí, María Claudia Parra Escobar, es ver la actitud de estos personajes que no piden perdón al país. Yo pienso que las cosas son de parte y parte, y esto sí estamos hablando de que es una cuestión política, y si nosotros somos contendores políticos, somos personas que venimos aquí a querer hacer unos acuerdos, ¿cómo no vamos a pedir perdón también a la otra parte? Son miles de vidas las que ellos se han llevado. La naturaleza la han acabado, se han llevado los recursos, todo lo del narcotráfico, ahora resulta que lo encontraron por el camino y son personas que solamente han utilizado este tipo de circunstancias y no se han enriquecido. Son ese tipo de cosas las que tenemos que pensar. Todos queremos la paz, pero que se vea que realmente hay un mínimo atisbo de justicia para que puedan volver a la civilidad. Yo aquí hago una aclaración, y por eso yo hablo de un tema de desinformación, que no necesariamente estoy diciendo que se haga de mala fe. Yo no estoy diciendo que aquí de pronto María Claudia esté desinformando, no. Yo he leído los acuerdos que se han publicado, los informes conjuntos, y hay una cosa clarísima y me llama la atención por eso. Es lo siguiente: cuando se implementó los principios para las negociaciones de las FARC, ahí había un punto clarísimo, el tema del perdón. Las FARC estableció que se iba a pedir perdón, y en el mismo acuerdo dice, habrán actos especiales de perdón previos a la firma, pero realmente cuando se le pida perdón al país y cuando cuando realmente las FARC le diga la verdad al país y cuando se hagan esos actos que realmente se van a hacer porque las FARC van a pedir perdón, según está establecido ahí, se dice cuando se haga la firma del acuerdo final, ya una vez se hayan refrendado, y eso todavía no ha sucedido. Entonces nosotros decir hoy que no han pedido perdón, que no han dicho la verdad, que no... Eso realmente sí es desinformar, porque eso está establecido desde un principio. A la firma de los acuerdos es cuando se va a implementar los mismos acuerdos. Hoy no está acordado absolutamente nada.
Hoy simplemente están hablando. Sí, que pueden tener una actitud, es verdad. Yo también estoy en contra muchas veces de la actitud de las FARC, pero es que realmente hoy son unos negociadores. Ilegales, sí, porque el país se ha tenido que enfrentar a la ilegalidad siempre. Que están en una mesa, verdad, porque el gobierno tiene la potestad para eso, pero no se ha firmado nada, todavía no está acordado absolutamente nada. El plebiscito lo que va a generar es que se den a conocer esos acuerdos, que el país los conozca y que les diga sí o no al presidente para que los implemente. Y al momento de implementarse tendrán que activar todos los mecanismos jurídicos, todos los mecanismos también políticos para implementar eso. Es que ahorita nosotros no estamos hablando tampoco de que ya esté implementado algo, de que haya impunidad, todavía no se ha activado absolutamente nada. Y lo que yo siento es que se bombardea todo. Mira, yo ahorita te escuché que dijiste, no, yo no odio a las FARC. ¿Cómo les vamos a dar alimentación? ¿Cómo se va a mantener? Ese es un tema muy puntual al cual nosotros como ciudadanos le podemos hacer frente, pero no necesariamente tirar a decir que el proceso está mal precisamente por cosas que te preocupan. A todos nos preocupa eso, pero realmente eso es el frente que le tiene que hacer el Estado a ese tipo de cosas. Y el Estado como tal, la institucionalidad como tal, está erigida precisamente para eso, para hacer frente a esas necesidades que en un momento dado se evidencian para toda la ciudadanía, en un momento coyuntural se evidencia para el tema de la reintegración. Por eso nosotros tenemos una Agencia Nacional de Reintegración, de lo contrario no existiera. Pues es que, mira, tú dices que nada está implementado ni nada, pero ya estamos hablando de posconflicto. Entonces, obviamente, es que el posconflicto es una reflexión que se tiene que hacer en... No, totalmente de acuerdo, pero pues entonces miremos cómo es la racionalidad, para unas cosas sí, para otras no. Aquí estamos en una cuestión de diálogo y diálogo y diálogo, ¿sí? Esto 3, 4 años, ya casi 5 años en La Habana, todo esto, la verdad, hay muchos puntos que no son claros, eso es lo único que yo quiero dejar aquí en esta mesa que se vea, no están claros esos puntos, y es más, tú también lees los acuerdos y encuentras una vaguedad también dentro de la misma escritura de ellos que es asombrosa, Gabriel. Pues así como tú eres amante del derecho y de tu misma prosa y todo, a mí también me gusta el derecho, tú lo sabes, y me parece increíble ver cómo quedan líneas de vacío en todo esto, que siguen y siguen, son acuerdos que implementan y que siguen implementando y que implementarán hacia el futuro y que implementarán, y son una cosa realmente loca. No, pero discúlpame, de entre esos acuerdos, o sea, yo me limito a decir lo que hay. Y es el tercer punto, tú debes recordar los 5 puntos, que es cierto lo que dice Luis Gabriel, hasta que no se firme todo, no están acordados, pero hay puntos que ya se acordaron y que se quedaron quietos. El tercer punto era el de las víctimas y de cómo lo que planteaba usted, María Claudia, cómo se va a indemnizar. En ese punto habla desde los 50 años de conflicto con la FARC, a indemnizar a las víctimas de la FARC durante todo ese tiempo, y establecen un procedimiento, tú conoces ese punto, el tercer punto. Sí, claro. Ellos hablan de cómo lo van a hacer y durante el tiempo que van a estar reunidos, porque es que eso incluye otras cosas, porque cómo va a ser la inserción de un poco de gente que toda la vida ha vivido en la guerrilla, por ejemplo. Eso no va a ser tan fácil. Hay gente que desde los 10, 12 años están en esa guerra, o nunca han salido de por allá, no solamente campesinos, indígenas. En Semana en Vivo de María Jumena Duzán nos mostraban cantidad de gente que nació y vivió allá. Lo de la reparación de las víctimas está contemplado en el tercer punto de los acuerdos y es un poco largo y está escrito, pero sí está incluido. Vamos, nos quedan muy pocos minutos. Reconocemos, y aquí lo hemos dicho en este programa varias veces, reconocemos que así como nosotros decimos que es mucho mejor tener a las FARC en un escenario de negociación política, reconocemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace bien en hacer un debate público y hacer propuestas políticas a través de su movimiento Centro Democrático. Es mucho mejor tener a Álvaro Uribe Vélez, esto es un lapsus. Sí. A Álvaro Uribe. De mi libro. Sí, a Álvaro Uribe, haciendo con todos sus militantes este tipo de planteamientos y debates a la luz pública, que no tener otro Laureano Gómez moviendo la mesa por debajo. Con esto lo que estoy tratando de decir
es que bienvenidos los debates políticos, sean de la orilla que sean, pero una cosa es que sean bienvenidos y otra cosa es que los debates se hagan con verdades a medias, con desinformación, con imprecisiones, con frases efectistas, y eso sí nos genera temor. Pero como no tenemos mucho tiempo, yo a ustedes tres les quiero hacer la pregunta del millón. A cada uno, sabrá si la contesta como persona o como dirigente político. ¿Por qué va a votar sí o no en el plebiscito? ¿Y qué espera con su voto? Yo voy a votar de acuerdo a lo que diga mi partido. ¿Cómo así? O votaré no o me abstendré. En eso estoy absolutamente clara. Yo tomo la voz de lo que tomen en la convención. O diré no o me abstendré. Déjeme, yo le hago la contrapregunta. Olvídese del Centro Democrático en este momento. María Claudia Parra hoy, si le tocara ir a las urnas hoy, ¿vota sí o vota no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que espera con ese voto? Pues yo espero que se tome una conciencia. ¿Cuál va a ser su voto? Sí, votaría no en este momento, no me abstendría. Votaría no y esperaría que mi voto se uniera al de otros y muchos millones de colombianos que no estamos de acuerdo con cómo se está llevando en este momento el proceso de paz, que se revise el proceso y que se arreglen ciertas cosas con las cuales no estamos de acuerdo y se siga y se logre la tal paz tan anhelada. Que hago aquí una aclaración, ese es simplemente un proceso, no es la paz de Colombia como se ha querido ver. Y es concretamente el conflicto con las personas de la FARC. Sí, pero pues es que estamos hablando de paz y guerra, como si con el conflicto se acabara la cosa, pero esa sí es una aclaración. Es la negociación del fin del conflicto con la FARC. Usted, Luis Gabriel, ¿cuál es su voto? No, yo voto por el sí, y me quiero hacer una pequeña referencia. El tema de la desinformación es de lado y lado, ¿no? No solamente es de la oposición. También el gobierno ha dado unos pasos en falsos también, entonces yo creo que le haría bien al país informarse y que no nos desinformen de lado y lado. Yo digo que sí, precisamente porque creo que desarticular un grupo armado como las FARC es cambiar el discurso de un país. Nosotros no estamos diciendo que las FARC sean unos santos, ni que el gobierno sea el gobierno magnánimo, pues, ni el más idóneo de los últimos tiempos, pero cambiar ese discurso yo creo que le da la oportunidad a los jóvenes para que pensemos un nuevo país también, para que se abran unas nuevas oportunidades, nuevos discursos. El tema de la paz o la guerra no lo implementó el gobierno santo, lo implementaron desde las presidenciales, desde allá, tanto el Centro Democrático con su candidato, como el gobierno Santos también, el candidato Santos, desde allá viene el tema de la polarización, no solamente es ahora. Entonces yo votaría sí, precisamente por el cambio de discurso y por lo que esto le puede generar al país. Oscar Marino. Yo voy a votar por el sí, teniendo en cuenta dos cosas. Votar por el sí al fin del conflicto con las FARC no es ser santista y mucho menos apoyar a este gobierno de Santos. Eso de la paz y de la guerra, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero de mesa, eso se planteó cuando comenzó a discutir Santos-Uribe. Votar por el sí no es votar por Santos, eso lo tengo muy claro. Y voy a votar por el sí porque creo que Colombia merece otro país. Creo que sería un ejemplo fundamental para el ciudadano de a pie acostumbrado al altercado, al conflicto, a imputarse porque le llevan la contraria, a querer desaparecer al otro, a no aceptar que otros tengan ideas diferentes. Sería un ejemplo interesante. No es la paz de Colombia, por supuesto, es el fin del conflicto, que es un conflicto no cualquiera, de 50 y pico de años, es el fin de un conflicto armado con las FARC, con alguien que decidió hacer política con armas que ojalá jamás vuelva a ocurrir en nuestro país. Voy a votar por el sí. Nos preguntan televidentes cuándo van a pedir perdón los narcoterroristas cuando estén en el poder para lograr votos a conveniencia de ellos. Y también nos plantean que la señora que está en el informativo está totalmente desinformada y poco preparada. Lo que hace es confundir al televidente de a pie. ¿La están provocando usted con ese planteamiento? No. ¿Tiene algo que decir? Pues me parece que, si le parece que estoy mal informada o desinformada por lo que digo, si ustedes mismos aquí en la mesa han dicho que he desinformado, ¿qué más puedo esperar que digan un tipo de cosas de estas? Considero
que la preparación que tengo en cuanto al plebiscito, obviamente lo he leído, tengo mis puntos de vista y no por tener un punto de vista contrario es que esté mal informada. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. El Canal 2 y este programa, el informativo Nuestra Gente, siempre ha insistido en que el único deber que nosotros sentimos que tenemos como periodistas es intentar auscultar la verdad de los acontecimientos y ponerla sobre la mesa, sin pretender ser nosotros los dueños de la verdad, ni tampoco ser los conductores de la opinión. Nosotros simplemente somos expositores de puntos de vista que debemos hacerlo con mucha honradez intelectual, es decir, explicándole a nuestros televidentes y a nuestros internautas desde qué orilla estamos haciendo los planteamientos que hacemos, porque no somos dueños de la verdad, ni somos dueños de la alternativa que usted debe tomar. Lo que sí creemos es que un país con ciudadanos informados y formados es un país que está vacunándose contra cualquier tipo de manipulación, contra cualquier tipo de interés de parte que no consulta el bien común y el interés colectivo. En el caso del proceso que tiene el país hoy en discusión, que es esta negociación que se viene adelantando, yo me plego íntegramente al planteamiento de Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Él ayer planteó: solicito respetuosamente a las autoridades gubernamentales y electorales que la consulta que se va a hacer al plebiscito no se circunscriba únicamente a que el pueblo avale o no el acuerdo que se está negociando con las FARC, sino que se deje abierta para que se acepte sí o no negociar con todos los grupos ilegales. Esto para evitar sobrecostos y para evitar desgastes adicionales cuando haya que sentarse con el ELN y con cualquiera otro de los tipos de grupos que tenemos en la ilegalidad. Pero al final, lo que usted, amable televidente, y yo debemos tener en cuenta, si somos ya personas adultas, es que los muchachos, los niños, los que no han nacido, los que están hoy en el vientre de nuestras mujeres colombianas y los que están por nacer, los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes tienen derecho a construir ellos un país y no a intentar barrer este país lleno de dolor y de miseria que es el que le hemos entregado en 60 largos años de historia. Solamente me refiero a la columna de María Elvira Bonilla, ella haciendo referencia al libro Al lomo de mula al centro, al corazón de las FARC, de Alfredo Molano. Él recuerda que en 1959, Lleras Camargo, expresidente de Colombia, creó la primera comisión de verdad histórica para verificar y para investigar más de 240.000 crímenes y asesinatos aleves en el país de los años 50 y de los años 40. Y recuerden ese libro de Alfredo Molano que el propio Manuel Marulanda Vélez, que ya era guerrillero, se amnistió. Ojo, Manuel Marulanda Vélez se amnistió y producto de esa amnistía salió a trabajar como inspector de carreteras. Pero no había pasado un año después de esa paz lograda, entre comillas, naciente del Frente Nacional, cuando comenzó el asesinato selectivo de las cabezas de las guerrillas liberales, que así se llamaban en esa época. Y ahí es donde se originan las FARC, cuando el Manuel Marulanda Vélez y sus campesinos y pueblerinos que lo acompañaban se devolvieron al monte y nació oficialmente las FARC, cuando otro presidente,
abuelo de una senadora hoy del Centro Democrático de Paloma Valencia, decidió bombardear ese reducto de guerrilleros porque ya eran una república independiente y eran solo 42 guerrilleros. 42 guerrilleros que después de 60 años, hoy estamos hablando de 17.000. Por favor, hay que tener un poco de sindéresis, hay que tener un poco de racionalidad. Yo prefiero, y lo digo con absoluta claridad, yo sí prefiero a Timochenko en un estado político donde esté en el Congreso votando palabras y no votando balas con fusiles y con bombas. Yo prefiero que hagan el ejercicio político de intentar construir un modelo de gobernabilidad y no imponérnoslo a base de bombas y a base de fusiles. Este es el mandato que los adultos contemporáneos de la Colombia del siglo XXI estamos obligados a entregar para que la posta que reciban nuestros jóvenes adultos, nuestros jóvenes y nuestros niños no sea la de mantener este estado de guerra inveterado. No hay derecho, y el que no esté de acuerdo con que nos sentemos a aclimatar la paz, que se ponga las botas y se arme él mismo con un fusil, porque es muy fácil hablar de la guerra desde la comodidad de un micrófono y desde la comodidad de un auditorio. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.